Mis hermanos, ¿están listos para recibir la palabra de Dios? Si están listos, les invito a abrir su Biblia en la epístola a los Hebreos. En el capítulo 3, para que leamos nuestro texto base, hoy vamos a agarrar los versos 1 al 6, donde Dios, por medio del escritor a los Hebreos, va a continuar hablándonos de la supremacía de Cristo. Solo que vamos a dividir esta enseñanza en 4 puntos. Estos 4 puntos son, en primer lugar, el llamamiento del cristiano. El llamamiento del cristiano. En segundo lugar, Cristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Cristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote. En tercer lugar, veremos la supremacía de Cristo sobre Moisés. La supremacía de Cristo sobre Moisés. Y en cuarto lugar, vamos a ver nuestra pertenencia en Cristo. Nuestra pertenencia en Cristo. Y bajo estos 4 puntos vamos a analizar nuestro texto base. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la de la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Ahora, siempre que un constructor va a hacer una edificación, sea de una casa, un edificio o cualquier construcción, siempre va a empezar por los cimientos. Porque si hay buenos cimientos, entonces va a poder sobreedificar con bases sólidas para que la construcción no se venga abajo. Y Dios, mis hermanos, por medio del escritor a los Hebreos, eso es lo que ha estado haciendo en los primeros 2 capítulos de la epístola a los Hebreos, porque ha estado poniendo los fundamentos de la obra de Cristo como hombre. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos presenta a Jesús como superior a los ángeles con la finalidad de que los hebreos entendieran que Jesús, siendo hombre, es Dios y por lo tanto los ángeles deben de adorarlo, como se menciona en Hebreos 1:6, donde nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces los ángeles deben de adorar a Jesús, incluso en su encarnación. Sin embargo, mis hermanos, Jesús en su condición de hombre fue por un periodo muy corto inferior a los ángeles porque estuvo sujeto a muerte con la finalidad de poder ir y morir en una cruz por el pecado del hombre. Por eso Dios en el capítulo 2 nos exhorta. En ese momento exhortó a los hebreos, pero de alguna manera también a nosotros nos exhorta a que pongamos atención con diligencia las cosas que hemos escuchado. Y obviamente es lo que está en su palabra. Porque Dios nos dice que habló en la antigüedad por los profetas, pero ahora lo hace por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, como también lo vimos en el capítulo 1, en los primeros 2 versos, donde nos dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es claro que Jesús es Dios y es el creador del universo. Sin embargo, fue necesario que se hiciera hombre para que por medio de su muerte pudiera llevar a muchos hijos a la gloria, como lo vimos en la enseñanza pasada. Porque la realidad es que el hombre en su condición natural no puede dejar de pecar porque el pecado lo tiene en esclavitud. Sin embargo, Cristo, por medio de su obra en la cruz, nos puede dar libertad de esa esclavitud. Es decir, la esclavitud del pecado, para que ahora podamos vivir en santidad, porque Cristo es el que nos santifica. Solo que para poderlo hacer, Cristo primeramente tuvo que hacer una cosa aquí en la tierra, y eso fue hacer ineficaz el imperio de Satanás para que su iglesia deje de vivir en esclavitud tanto del pecado como del temor a la muerte. Porque la muerte, por medio de Cristo, ahora solamente es una puerta que se abre a una mejor vida que pasaremos en la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y por lo cual Jesús nos dice el capítulo 1, también es nuestro sumo sacerdote, porque expió nuestros pecados para apaciguar o para calmar la ira de Dios y de esa forma no recibir lo que merecemos por nuestros pecados. De esa forma ahora Jesús también puede brindarnos el oportuno socorro cuando seamos tentados o puestos a prueba, como lo vimos al final del capítulo 2. Todos estos, mis hermanos, son fundamentos o cimientos que el Señor les brindó a los hebreos y por extensión a nosotros para que supiéramos o entendiéramos que Cristo era Dios encarnado. Ahora, una vez que el Señor puso los cimientos en estos primeros 2 capítulos, a partir de este capítulo 3, el Señor va a iniciar la construcción donde Jesús es nuestra piedra angular o es el fundamento de nuestra fe. Como también Pablo lo mencionó a los Corintios en 1 Corintios 3:11, donde nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, o el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Entonces Jesús es nuestro fundamento. Por eso el capítulo 3 inicia diciendo, por tanto, porque se refiere a todo lo que ya se dijo en los primeros 2 capítulos. Sin embargo, después nos dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aquí ya es donde empieza la edificación o la construcción de la obra de Jesús sobre aquellos que han sido llamados. Y por lo tanto, aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque todo cristiano recibe un llamado. Sin embargo, mis hermanos, dentro de este llamado encontramos que existen algunas características y aquí el Señor, por medio del escritor a los Hebreos, nos presenta 2 al iniciar el capítulo 3. Y esto es el que somos hermanos y el que somos santos. Hermandad y santidad. Ahora, estas 2 características las vamos a recibir únicamente por medio de Jesucristo, como lo vimos en el capítulo 1, porque vimos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esta es una primera característica del llamado. Derivado a que ahora por medio de Cristo somos parte de la familia de Dios, donde Cristo es como si fuera nuestro hermano mayor, el cual siempre está al pendiente de nosotros. Como pasa en muchas familias,
donde hay hermanos menores que son un desastre. Y los hermanos mayores sienten la responsabilidad de darles orientación o dirección para que corrijan su camino. Y nosotros, mis hermanos, somos esos hermanos menores que siempre la estamos regando, ¿no es así? Por eso Jesús, como nuestro hermano mayor, siempre nos está dando dirección para que tomemos el buen camino. Sin embargo, aunque somos imperfectos, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, lo cual es una gran bendición y es un privilegio que tenemos cuando nosotros, por medio de Cristo, pertenecemos a su familia, a la familia de Dios, porque ahora somos hermanos de Cristo. Ahora, la segunda característica de nuestro llamado es la santidad, la cual, como ya vimos, solamente la podemos tener por medio de Cristo, porque somos santificados por medio de Él, como lo vimos en el capítulo 2, solo que allí se presentan estas dos características que está mencionando. El capítulo 3 se mencionan, pero en forma inversa, porque aquí primeramente nos habla de hermanos y luego de la santidad. Pero en Hebreos 2:11 nos los presenta al revés. Nos dice Hebreos 2:11, porque el que santifica, pone en primer lugar la santificación, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La hermandad la pone en segundo lugar. Pero si observan, son las mismas características que están en el capítulo 3, santidad y hermandad, las cuales vienen a nuestra vida por medio de Jesucristo cuando recibimos el llamado. Ahora, hablando de la santidad, veamos lo que Pablo le dice a los colosenses. Vayan en su Biblia a Colosenses capítulo 1 y leamos a partir del verso 12 en adelante. Sin embargo, cuando estemos leyendo, pongan atención a las veces que se menciona la palabra Él para hacer referencia a Cristo. Colosenses 1:15. Dije 12, ¿verdad? Es a partir del verso 15. Colosenses 1:15. Nos dice aquí la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí nos aparece el primer Él haciendo referencia a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos, como dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Definitivamente la obra de santidad solo puede venir a nuestra vida por medio de Él, que aquí es mencionado 11 veces. Está recalcando Él, Cristo. Porque todo es por medio de Él, derivado a que el hombre en su condición de carne, la realidad es que no busca la santidad, sino los deleites del mundo, como lo son el ser reconocido por sus logros, el tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor iPad, un mejor teléfono y todo aquello que levante el ego. Pero el vivir en santidad, nadie
lo quiere porque al final de cuentas no es atractivo para la carne. Sin embargo, por medio de Cristo hay un cambio en nuestra vida y que nos hace ahora que busquemos la santidad que antes ni teníamos en cuenta. Pero para lograrlo, Cristo envió su Espíritu Santo a nuestra vida para que nos empiece a dar convicción de pecado y de esa forma empecemos a aborrecer el pecado que nos tiene esclavizado. Con la finalidad que también busquemos la santidad que Cristo demanda en cada uno de sus hermanos. Porque al final de cuentas, nuestro Padre Celestial es santo y también demanda santidad en sus hijos. Pero viene el Espíritu Santo y empieza a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Sin embargo, la Escritura también nos dice que Cristo nos hizo un pueblo adquirido por Dios, como lo menciona el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 al 10. Ese se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué dice más que somos? Nación santa, ¿no es? A ver, está en el primero. A ver, dale la otra. ¿Quién sabe si agarré otra presentación? Entonces vamos a ignorar las presentaciones. Regrésate al... Pues mejor vayan, véanlo en su Biblia. Me debe haber confundido en la presentación. 2, verso 9. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escondido, real sacerdocio, y también nos dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si observan, aquí se menciona otra de las características de nuestro llamado, y esto es proclamar las grandezas del que nos llamó cuando nos sacó de las tinieblas para que fuéramos a su luz admirable. Por lo cual, cuando tú y yo hablemos de las grandezas de Dios, tiene que estar respaldado por un cambio de vida. Porque, como dice la Escritura, fuimos sacados de las tinieblas para vivir en luz. Y cada vez que proclamemos, la gente tiene que ver en nosotros ese cambio, que ya no seguimos en tinieblas, porque Cristo ya nos sacó de ahí. Continúa diciendo en el verso 10, 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora la misericordia que hemos alcanzado definitivamente es que no vamos a recibir lo que merecemos por nuestro pecado, y esto es el castigo eterno en el infierno. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque hemos sido librados, ¿verdad? Y no vamos a recibir lo que nos merecemos. Ahora, en el texto base hay otra característica que debemos considerar en nuestro llamado. Ya vimos hermandad y santidad. Y después nos dice que somos participantes del llamamiento celestial. Ahora la palabra participantes se refiere a un colaborador o a un compañero. Pero el sentido bíblico de esta palabra se refiere a alguien que está asociado con otro en una actividad donde hay un interés común. Como por ejemplo, imaginemos que lanzamos una convocatoria para ayudar a un hermano que está enfrentando una situación difícil de salud porque no tiene recursos para atenderse. Por lo cual, todos los que se comprometan a brindarle ayuda serán colaboradores para este fin y por lo tanto también serán participantes.
Y eso, mis hermanos, es lo que somos en relación al llamado celestial, porque estamos participando de ese llamado, el cual, por cierto, tiene un doble sentido. Porque por un lado, recibimos un llamado que viene del cielo a los hombres, y por el otro es un llamado para que vayamos al cielo. Viene del cielo para ir al cielo. Ahora, hay ocasiones en que hay llamados que no tienen ese doble sentido. Como por ejemplo, cuando hacemos un llamado a la cena del Señor. En este sentido, los que no son bautizados, les pedimos no participar hasta que den este paso de fe. Entonces aquí el llamado no es para todos. Se hace un llamado a participar de la cena del Señor, pero no a los que no están bautizados. Es un llamado, pero no tiene este doble fin. Y esto significa que hay llamados que vienen del cielo, pero no es para todos. Y Jesús lo habló por medio de una parábola cuando habló de la fiesta de la boda de su Hijo, donde nos dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron asistir. Después volvió a mandar otros siervos y preparó un gran banquete. Sin embargo, en este segundo llamado que hizo, hubo 3 clases de invitados. O más bien, una invitación y 3 diferentes respuestas a esa invitación. Los primeros recibieron la invitación y simplemente no quisieron ir. Los segundos recibieron la invitación y decidieron seguir con sus labores cotidianas. No, yo mejor me voy a trabajar. Pero los terceros mataron a los siervos y por tanto el rey se enojó mucho y mandó sus ejércitos para que destruyeran a esa gente y quemaran su ciudad. Sin embargo, como los preparativos de la boda ya estaban listos, mandó de nuevo a sus siervos a las calles para que invitaran a todos los que se encontraran. Y por lo tanto, cuando se celebró la fiesta de bodas, había buenos y había malos, dice la Escritura. Pero dice la Escritura que uno de los invitados no estaba vestido de bodas. Y el rey le dice, ¿por qué estás aquí? Y no estás vestido de bodas. Y como el hombre se quedó callado, el rey le dijo lo siguiente. Véanlo en su Biblia, Mateo 22:13. Mateo 22:13 y 14. Vamos a agarrar de ese pasaje. Mateo capítulo 22, versos 13 y 14 nos dicen. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, la traducción lenguaje actual traduce el verso 14 de la siguiente forma. Dice esta traducción, esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de los cielos, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Por lo cual, esto también nos enseña que cuando se hace una invitación, debemos participar de acuerdo al contexto de la misma invitación. Por ejemplo, imaginemos que nos invitan a celebrar un cumpleaños en una alberca. Vente, vamos a hacer una albercada. Y te hacen la invitación. Pero ¿qué pasaría si a ese cumpleaños llegamos de traje y de corbata? Obviamente nos miraríamos muy mal, ¿verdad? O imaginemos que nos invitan a un cumpleaños, pero de forma formal. Pero llegamos a la celebración en short y chanclas, todo es informal. Entonces, no estaría bien, ¿verdad? Entonces, cuando nos hagan una invitación, debe ser de acuerdo al contexto de la invitación. Ahora, si tomamos ese mismo principio en relación al llamado que el Señor nos hace
cuando nos dice que somos participantes del llamamiento celestial, en el contexto a esta invitación o de este llamado hay dos características. Una es la hermandad y la otra es la santidad. Porque bajo estas características es que tú y yo recibimos el llamado del cielo. Ahora, alguien podría decir, yo también recibí ese llamado, solo que no me gusta vivir en santidad o no me gusta ser parte de la hermandad. Si esto pasa, mis hermanos, entonces estaríamos en la misma condición de aquel hombre que el rey desechó de su boda de su hijo por no estar vestido de acuerdo con el contexto de la invitación. Entonces la hermandad y la santidad no son una opción en nuestro cristianismo, porque son un requisito de nuestro llamado. Y por lo tanto, si recibimos el llamado del cielo para ir al cielo, la pregunta es, ¿cómo debemos estar vestidos desde aquí en la tierra? Solo hay una respuesta, y esto es hermandad y santidad. Porque a final de cuentas fue el modelo que Jesús nos dejó en su ministerio terrenal, de hermandad y de santidad. Ahora, por otro lado, hablando del llamado que viene de parte de Dios, la Escritura nos enseña que el pueblo de Israel fue llamado a través de Moisés, cuando a Moisés se le apareció Dios en una zarza ardiendo y le da la comisión de ir a hablarle al pueblo de Israel como representante o como su enviado. Dios lo manda a Moisés como su representante o como su enviado. Sin embargo, junto con el llamado, Dios hizo libres a todos los israelitas de la esclavitud de Egipto para que le pudieran servir, ¿verdad? Ahora, de la misma forma, mis hermanos, cuando Dios nos hace el llamado para que seamos parte de su pueblo escogido y también seamos sus servidores, también nos otorga primeramente la libertad para que seamos libres del imperio de Satanás, donde estábamos esclavizados. Sin embargo, y lo triste de esto, es que por nuestra naturaleza caída, nos gusta seguir viviendo en esclavitud, como por ejemplo las adicciones, sea de alcohol, sea de tabaco, sea de droga, sea de sexo o incluso de deseos excesivos de poder y riqueza, los cuales siempre van a querer seguir teniéndonos en esclavitud. Ahora, normalmente el trabajo es uno de los grandes medios que nos tienen esclavizados, porque podemos pasar horas y horas metidos en el trabajo, pero no tenemos tiempo para fortalecer nuestra vida espiritual por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de un tiempo de oración para estar relacionándonos con nuestro Señor, o incluso a veces el congregarnos para poder venir a alabar a Dios y seguir aprendiendo de su palabra. Pero por otro lado, ¿qué me dicen del orgullo, la soberbia, los pleitos, los chismes? Todos estos también son pecados que nos quieren seguir teniendo esclavizados. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Cristo ya nos hizo libres de todos esos pecados para que dejemos de andar en ellos y de esa forma podamos atender el llamado que se nos está haciendo. Ahora, retomando el texto base, después viene la palabra considerad. Cuando dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahora, la palabra considerad aquí es presentada como un verbo presente y activo, lo cual significa que es algo que debemos estar haciendo constantemente. Y la acción se refiere a mirar bien o estar observando cuidadosamente. Ahora veamos un ejemplo en la escritura de esta palabra para que nos quede más claro lo que nos quiere enseñar el Señor con esta palabra. Vayan a Lucas capítulo 12.
y leamos los versos 22 al 24. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 22. Dice aquí la escritura. ¿Ahí ya la agarró? Ahí ya la agarró. Dice aquí la escritura. Dijo luego a sus discípulos, aquí está hablando Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad, dice, aquí está la misma palabra de nuestro texto base. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, observen bien a los cuervos, porque ellos ni siembran, ni siegan, ni tienen dispensa, ni granero, pero Dios los alimenta y ustedes valen mucho más que ellos. Entonces, cuando el texto base nos dice considerad, nos está diciendo pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Y después menciona dos palabras que necesitamos considerar o poner mucha atención, y estas dos palabras son apóstol y sumo sacerdote. Y aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Ahora, todos sabemos que la palabra apóstol, de acuerdo al mundo griego, se refiere a un embajador o un enviado. Por lo cual, Dios, por medio del escritor a los hebreos, les está diciendo a los hebreos que Jesús es su embajador porque también es su enviado. Y aquí, mis hermanos, es la primera vez que la escritura menciona a Jesús como apóstol. Sin embargo, los judíos relacionaban esta palabra con los enviados del Sanedrín, los cuales era el supremo tribunal que tenían los judíos, donde los que eran enviados venían con toda la autoridad de ese tribunal y por lo tanto también eran su voz al pueblo. Pero como Jesús no venía del Sanedrín, lo rechazaban como apóstol. Por ese motivo Dios está tratando con los hebreos para que reconozcan a Jesús como apóstol, porque vino con toda la autoridad de Dios y por lo tanto también es su voz. Ahora, en este sentido, se cuenta que el rey de Siria, llamado Antíoco Epifanes, en una ocasión empezó a invadir Egipto. Pero como Roma, el imperio más poderoso en ese tiempo, no estuvo de acuerdo, le envió un mensajero llamado Popilio para que detuviera esa invasión. Ahora, cuando Popilio llegó al lugar donde se encontraba el rey Antíoco, le presentó el comunicado de Roma. Y Antíoco le responde, lo voy a considerar. Sin embargo, en ese momento, Popilio, aunque no traía ejército, ni siquiera un guardia personal, se sonrió, agarró un bastón y hizo un círculo alrededor de Antíoco y le dice, antes de salir de ese círculo, considera tu decisión. Por lo cual, Antíoco se quedó unos minutos pensando y después le responde, está bien, me regresaré a casa. Ahora la pregunta es, ¿por qué Antíoco, siendo rey, tomó la decisión de regresar si Popilio solo era un mensajero? Y el motivo es porque este mensajero venía con toda la autoridad de Roma. Y él sabía que si desobedecía se iba a enfrentar a ese imperio. Y en ese mismo sentido, Dios, por medio del escritor a los hebreos, les está comunicando a los hebreos que Jesús es su enviado y por lo tanto también es su voz y autoridad. Por ese motivo, los apóstoles en sus escritos
también hicieron referencias a Jesús como un enviado. Un ejemplo está en Juan 3:17, donde nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí Jesús es mencionado como enviado de Dios. Dice que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora Pablo le dice a los romanos en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. Aquí Jesús también es mencionado como un enviado, solo que dice que es en semejanza de carne. Ahora Jesús también dijo en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí ya nos está hablando de un apostolado, porque Jesús fue enviado por Dios al mundo y ahora Él envía a sus discípulos al mundo, como también lo menciona Juan 20:21, donde nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Por lo cual, mis hermanos, los apóstoles operaron con toda la autoridad de Jesús, porque Él fue el que los envió. Entonces un apóstol es alguien que viene con toda la autoridad del que lo está enviando. Por eso Jesús en el texto base es mencionado como apóstol, porque vino a esta tierra con toda la autoridad de Dios para dar un mensaje, y su mensaje siempre fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en el contexto del judaísmo, aceptar este mensaje no fue fácil, porque para empezar, Jesús no lo reconocían, o a Jesús no lo reconocían como enviado de Dios, y más por los religiosos. Porque para ellos el enviado más grande que conocían era Moisés, porque fue al que Dios utilizó para darles su ley y sus mandamientos, los cuales ellos continuaban enseñando al pueblo. Por eso Dios también va a tratar la supremacía de Cristo sobre Moisés en el verso 2 del texto base, pero después vamos a ver ese punto. Pero lo primero que Dios quiere establecer, sobre todo a los hebreos, es que Jesús fue su apóstol porque vino a esta tierra con toda su autoridad para traer un nuevo mensaje, es decir, el mensaje de salvación. Por eso les dice, considerad al apóstol. Acuérdense que le está hablando a los hebreos, considerad al apóstol. Y después vuelve a presentar a Jesús como sumo sacerdote, como ya lo había hecho en el capítulo 2. Cuando dice en Hebreos 2:17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora, aquí es importante considerar que la palabra sacerdote en latín es pontifex. Y esta palabra quiere decir o tiene el sentido de alguien que construye un puente. Ahora, ¿para qué son los puentes? Los puentes son por lo regular para que un camino continúe, sobre todo si hay un lago, hay un canal, hay un acantilado, o a lo mejor para unir dos montañas. Y hablando espiritualmente, mis hermanos, el hombre por naturaleza está separado de Dios. Por eso es que necesita un puente espiritual para unirse con Dios. Y eso es lo que hizo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz. Y por lo tanto, Jesús es nuestro pontífice, porque Él construyó ese puente que necesitábamos para llegar a Dios. Sin embargo, mis hermanos, en el contexto judío, era difícil considerar a Jesús como un sumo sacerdote. Porque el sacerdocio llegó a los judíos por medio del hermano de Moisés, llamado Aarón, el cual pertenecía a la tribu de Leví, y Dios a través de esa tribu le dio el sacerdocio levítico al pueblo
como dice la escritura en Éxodo 29. Veamos esa escritura. Éxodo 29 y leamos a partir del verso 4. Éxodo capítulo 29, verso 4 en adelante. Está diciendo aquí, o dice aquí la palabra de Dios, y llevarás a Aarón, está hablando más bien Dios, le está hablando a Moisés, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, a Aarón la túnica, el manto de efod y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagraron a Aarón y a sus hijos. Entonces, a partir de ese momento, Aarón y sus hijos fueron los sacerdotes de Dios. Sin embargo, como todos sabemos, los hombres mueren. Por ese motivo, el sacerdocio se quedó en la genealogía de la tribu de Leví. Y por lo tanto, si alguien quería ser sacerdote, debería ser de esa tribu. Ahora, si no lo era, inmediatamente lo desechaban, como pasó cuando los israelitas regresaron del cautiverio de Babilonia y se empezó de nuevo el sacerdocio en el templo. A ver si está Esdras 2:6. ¿La que sigue? Sí, 2:6, 2:61. Aquí está, sí está ahí la escritura. Dice Esdras 2:61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaíta, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos, dice, buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces es claro que solamente los que pertenecían a la genealogía de Leví o de la tribu de Leví podían ejercer el sacerdocio, y los que no eran de esa tribu los excluían para afuera, no podían ser sacerdotes. Ahora Jesús, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, no pertenecía a la tribu de Leví, como era el caso de su primo Juan el Bautista, porque la Escritura nos dice que su padre era Zacarías y él ministraba en el templo. Entonces Juan, de acuerdo a su genealogía, él sí podría ser sacerdote, porque era de la descendencia de Leví. Pero Jesús era de la genealogía de David, como lo presenta Mateo en su evangelio, donde quiere enseñar a sus oyentes hebreos que Jesús tenía el derecho legal al trono de David. Por ese motivo inicia su evangelio diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, David y Abraham nunca ejercieron el sacerdocio, porque David era rey. Y él tenía sus propios sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Y en el caso de Abraham, muchos menos, porque el sacerdocio levítico empezó por sus descendientes. Por ese motivo, para los judíos, Jesús no podía ser sacerdote, no podía ser un sacerdote. Y mucho menos un sumo sacerdote, que es una especie como el jefe de los sacerdotes. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura nos enseña que había otro sacerdocio que no pertenecía al Levítico. Y esta nos habla la Escritura cuando Abraham regresa de una conquista y se topa con Melquisedec, el cual era un rey y sacerdote de Dios Altísimo, como dice la Escritura en Génesis 14, versos 17 y 20, se los ponemos en la pantalla.
Génesis, ok. Génesis 14, versos 17 al 20 nos dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del gran rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, aquí podemos ver la aparición de un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, el cual ministraba a Dios mucho antes del establecimiento del sacerdocio levítico. Y a este sacerdocio, mis hermanos, es al que se está refiriendo el Señor en el texto base. Porque ciertamente Cristo no era de la genealogía de David para ser sumo sacerdote y de esa forma poder ministrar en el templo. Pero Cristo, mis hermanos, fue constituido, o más bien porque Cristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como también lo vamos a ver en el capítulo 5 de Hebreos. Pero veamos ese contexto. Vayan al capítulo 5 de Hebreos y leamos a partir del verso 1 en adelante. Véanlo en su Biblia. Hebreos capítulo 5, verso 1. Nos dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de a los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios, que dice: sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces es claro que el sacerdocio de Cristo no fue por medio del sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico era un sacerdocio de sacerdotes pecadores, como lo era el resto de los judíos. Y por lo tanto, ellos también deberían ofrecer sacrificios por sus pecados. Y cuando ellos experimentaban la muerte, deberían entrar sus descendientes o pasar la estafeta para que continuara lo que se ministraba en el templo. Sin embargo, mis hermanos, una vez que Cristo muere y resucita, ahora Él es sumo sacerdote para toda la eternidad, porque su sacerdocio es para siempre, como también lo menciona el Salmo 110, en el verso 4, donde nos dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces es claro que el sacerdocio de Cristo no es levítico, porque no fue por medio de la tribu de Leví, como ya lo mencionamos. Sin embargo, aquí surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué Dios decidió hacer un cambio en el sacerdocio levítico? Ahora, la respuesta, mis hermanos, la encontramos en el capítulo 7 de esta misma epístola a los Hebreos. Vayan al capítulo 7 y leamos a partir del verso 11 en adelante. Hebreos 7, verso 11 en adelante. Dice aquí la Escritura, Hebreos 7:11: si pues
la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí ya el autor empieza a darnos respuesta del por qué este cambio, y lo que nos dice aquí es para que haya un cambio en la ley. Dice el verso 13, continuamos leyendo, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora, por ese motivo es que los israelitas rechazaban a Jesús, porque su sacerdocio para ellos no estaba autorizado según lo que Dios había constituido por Moisés. Y esto es que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. Y como Jesús no vino de esa tribu, pues ellos inmediatamente lo descalificaban. Sigamos leyendo, verso 15. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo cual, otro de los motivos por el cual era necesario este cambio es en el sacerdocio, es porque debería ser un sacerdocio para siempre y no por medio de sustitutos como pasaba en el sacerdocio levítico. Sigamos leyendo, verso 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Ahora, otro de los motivos del cambio es porque los mandamientos que tenían la ley eran débiles y eran inútiles, como es mencionado en otras traducciones. Sigamos en el verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los que ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, por con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, aquí la palabra fiador se refiere a una garantía y por lo tanto Jesús es nuestra garantía en este nuevo pacto, es decir, en el pacto de la gracia donde tú y yo nos encontramos. Sigamos leyendo en el verso 23, nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces es claro, mis hermanos, que nos convenía este cambio de sacerdocio, porque a final de cuentas el sacerdocio levítico era de hombres débiles. Pero cuando Jesús sube al trono, ahora Él nos ofrece mejores garantías, porque para empezar Jesús es nuestra garantía en este pacto de la gracia en la que vivimos. Y esto, mis hermanos, era algo que a los hebreos no lo entendían y lo tenían que entender. Porque por medio de Cristo, ellos deberían de vivir ahora en un nuevo pacto. Dejar el pacto de la ley para que ahora vivieran en el pacto de la gracia, donde la mejor garantía es Jesús, porque Él es
el sumo sacerdote de nuestra profesión, como dice al final del verso 1 del texto base. Ahora, cuando menciona profesión, no se refiere a un título como por ejemplo el de un abogado, un arquitecto o un doctor, por solo mencionar algunas profesiones. Aquí la palabra profesión de la que nos está hablando el texto base es en relación a lo que confesamos tanto con nuestra boca como con nuestros hechos. Y obviamente es en el contexto del Evangelio, es decir, la fe que estamos profesando. Porque la fe la profesamos con nuestra boca, pero también con nuestros hechos, ¿verdad? Y en esta profesión es donde Cristo es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Ahora, a partir del verso 2 en adelante del texto base, nos empieza a hablar de la supremacía de Cristo sobre Moisés, pero eso lo vamos a dejar para la próxima enseñanza. Y si el Señor nos permite, el próximo domingo veremos los siguientes 2 puntos que nos quedaron pendientes. Esto es la supremacía de Cristo sobre Moisés y la pertenencia del cristiano en Cristo. Sin embargo, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 2 puntos. En primer lugar, el llamado que tú y yo tenemos en Cristo es a la santidad y a la hermandad, porque hemos sido llamados bajo ese contexto. Pero de igual forma es importante entender que nuestro llamado es directamente del cielo para ir al cielo, porque es ahí donde se encuentra nuestro Padre Celestial, que nos ha escogido para que seamos parte de la familia de Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Y en segundo lugar, Cristo ahora es nuestro apóstol porque descendió a esta tierra con toda la autoridad del Padre para anunciar el mensaje de salvación a los hombres. Y una vez muerto y resucitado, se convirtió en nuestro sumo sacerdote bajo el pacto de la gracia, donde Jesús es nuestra mejor garantía de nuestra fe y por lo tanto Cristo es nuestra profesión, donde lo declaramos con nuestra boca y con nuestros hechos como evidencia de nuestro llamado. Amén, mis hermanos. Oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña claramente la obra de tu Hijo en la cruz, pero también nos enseña que nos has hecho un llamado, Señor. Un llamado a la hermandad en el Evangelio, pero también un llamado a la santidad, Señor. Yo te pido, Padre, que sigas ayudándonos a cada uno de nosotros en lo personal por esas luchas que tenemos día a día con el pecado que nos quiere seguir teniendo en esclavitud. Cuando tu palabra dice que ya nos hiciste libres de cualquier esclavitud del imperio de Satanás, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Señor, en esa lucha diaria con nuestro viejo hombre que no quiere santificar a Jesús. Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a esta tierra para darnos ese precioso mensaje, el mensaje de la salvación. Y ahora, Padre, que lo hemos recibido, yo te pido que tu iglesia sea fiel a ese mensaje, Señor. Y que siempre que declaremos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando lo hagamos con nuestra boca, que los que están a nuestro alrededor puedan ver esa profesión por medio de nuestros hechos, Señor. Que vean hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres que buscan la santidad que el mundo desecha y desprecia. Permite, Señor, que tu iglesia siga siendo un estandarte, una bandera que siempre lleve en alto el nombre de Jesús, pero que lo hagamos, Señor, con lo que hacemos. Porque los hechos valen más que 1000 palabras, Señor. Que seamos una iglesia de hechos, una iglesia de hermandad, una iglesia de santidad y una iglesia que siempre glorifique tu precioso nombre. Así que, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has llenado de bendiciones y de garantías, y la mejor garantía que tenemos es la de tu Hijo Jesucristo. Así que te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Muy bien, mis hermanos.